historia con Victoria se remonta al año 1992, ya hace 30 años, cuando empiezo mis prácticas de trabajo social en el Departamento de Servicios Sociales de Sagunto. Llego allí y me encuentro con una profesional inmensa que me abre unas posibilidades profesionales que para mí eran todo un descubrimiento y a partir de ese momento me motiva y me determina para continuar estudiando la carrera, y además no solo eso, sino que se mete en mi pensamiento la idea de poder trabajar con ella y poder formar parte de su equipo. Yo acabo mi carrera, estoy en diferentes temas profesionales privados y por fin consigo presentarme a un procedimiento selectivo del Ayuntamiento de Sagunto y acabo terminando con Victoria Vélez, trabajando con ella. Entonces, primero estuvimos en un proyecto de inmigrantes pionero en la Comunidad Valenciana, porque una de las características de Victoria es ser una persona emprendedora con iniciativa, hacer cosas que nadie ha hecho anteriormente, que fue un proyecto que tuvo su continuidad, y después pasé a trabajar con ella en servicios sociales generales, donde nos reuníamos todos los viernes las trabajadoras sociales en la comisión de valoración de expedientes, y siempre compartíamos nuestras situaciones con las personas atendidas durante toda la semana, las problemáticas, y aquello era el foro de refugio para poder resolver todas aquellas cuestiones y dudas que muchas veces nos parecían que no tenían ninguna solución. Pues siempre estaba ahí Victoria y siempre podíamos contar con ella para que todo eso saliera adelante. Para mí siempre ha sido un motor continuo, tanto a nivel profesional como personal, y ha sido una referencia en mi vida. Como podría contar tantas cosas que es que no me da tiempo, no me caben en el vídeo. Recuerdo con mucho cariño una noche de una cena de Navidad que nos reunimos todos los profesionales de servicios sociales del Ayuntamiento de Sagunto, y nos repartió a cada uno de nosotros un diploma en el que figuraba una película que definía un poco nuestro bagaje o nuestro sentir profesional. Y ella a mí me dio el título de la película, que era La vida es bella, porque pensaba que aunque hubiera muchas dificultades y todo fuera muy oscuro en nuestro trabajo, muchas veces conseguía ver esa parte positiva. Pues también eso es un resumen de lo que ha sido ella para mí, una luz en mi vida. Un beso fuerte. Te quiero, Victoria. Hablar de Victoria Vélez es hablar de una mujer valiente, tenaz, coherente y siempre dispuesta a trabajar por los servicios sociales. Ha sido pionera en los servicios sociales municipales, del que tú formaste parte desde el primer equipo base, y has sido coordinadora durante toda tu vida profesional. Pero no te conformaste solo con eso, sino que también colaboraste en el colegio profesional y fuiste presidenta, lo que dio lugar a un gran empuje al colegio durante tu mandato. Y luego has trabajado activamente y colaborado en todas las tareas, y también has representado tanto al colegio profesional ante las instituciones como ante el Consejo General de Servicios Sociales. Siempre has sido una gran defensora y convencida de los servicios sociales y de la profesión. Eres un orgullo para la profesión. Esperamos seguir teniéndote como hasta ahora. Luego, siempre que hemos colaborado, tanto profesional como no profesionalmente, tú y yo, siempre he encontrado una amiga leal y una amiga querida. Muchas gracias, Victoria, por todo lo que nos has aportado. Un día yo te comentaba que dónde ibas a colocar todos los premios merecidísimos que estás recibiendo. Y nada, esto sigue. Hola, buenas, me presento, soy Noemí del Moral y soy trabajadora social. Yo conocí a Victoria en el año 2003, cuando yo hacía las prácticas de final de carrera de trabajo social, y las hice en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto, en el que pues ella ha sido fundadora, creadora, jefa de sección, coordinadora, el alma de ese departamento. Luego, a lo largo de mi trayectoria profesional, he trabajado con ella en varias ocasiones, porque siempre es un lujo, ¿no?, trabajar con ella,
y yo pues siempre que me llamaban para volver, pues yo volvía. ¿Qué decir? Que de Victoria es que se aprende constantemente, se aprende a cómo se deben hacer las cosas y sobre todo a cómo no se deben hacer, ¿no? En ella es destacable su perseverancia, su sentido de justicia social y bueno, su firmeza, porque ella es firme. Pero sobre todo yo lo que destacaría de ella son sus ganas, ¿no? Ella siempre proyecta ganas de hacer, ganas de crecer, ganas de crear, ganas de innovar. Es como muy, no sé, bueno, ella ha sido muy pionera, siempre. Y de hecho ha llevado el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto siempre a la cabeza de un montón de proyectos y de historias, ¿no?, relacionadas con el trabajo social. Bueno, de ella guardo momentos memorables, ¿no? Hay momentos muy guays y momentos también durillos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que durante el confinamiento por la pandemia, pues, bueno, evidentemente fueron meses fuertes, pero bueno, también hubo momentos para sacar la risa y para poder desahogarnos. Y recuerdo, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Un día que una comisión de ayudas, que bueno, pues íbamos por ahí colocándonos donde podíamos para poder guardar las distancias y ella no encontraba dónde sentarse, ¿no? Y cogió un escritorio diminuto con un silloncito diminuto como del siglo XIX, se sentó ahí, le colgaban los pies, parecía que era una enanita y bueno, estuvimos riéndonos pues toda la reunión, ¿no? Y bueno, si hay algo que me llevo de ella, pues y algo que intento tener presente tanto a nivel profesional como a nivel personal, podría ser su mítica frase de a problemas, soluciones, ¿no? Que es como su estandarte. Y nada más, pues que es que a Victoria yo le guardo mucho cariño porque me ha enseñado los cimientos de esta profesión y que he hecho de menos trabajar con ella. Mi relación con Victoria viene más o menos desde el año 94, cuando inicié mis prácticas de trabajo social en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto. Victoria ya era un referente del trabajo social y todos los que hacíamos prácticas pues le teníamos mucho respeto y admiración, incluso nos imponía un poco, la verdad. Como con ella mismo, era exigente y disciplinada con los alumnos. Todo lo supervisaba con lupa y siempre tenía un consejo, una corrección o una aportación que enriquecía nuestro trabajo. Estoy totalmente convencido que mucho de lo que soy como profesional en estos momentos se lo debo a Victoria. Para mí ha sido un ejemplo y una maestra, no solo en mi etapa de formación, sino también en mi etapa laboral. Y es que mi vida laboral siempre ha estado vinculada a Victoria. Una de mis primeras experiencias laborales fue como trabajador social de un piso tutelado de enfermos mentales en Sagunto, que me atrevería a decir que si no el primero fue uno de los primeros pisos que se pusieron en marcha. Y en parte fue gracias a la Asociación Adiensa, pero sobre todo al atrevimiento y a la fe en el proyecto tanto de la trabajadora social de salud mental como de Victoria. También estuve unos meses como trabajador familiar con familias con menores en situación de riesgo y Victoria se encargaba de enviarme a las familias pues, más exquisitas, ya os podéis imaginar. Trabajé como educador en la residencia Les Moreres, bajo la dirección de Victoria, con la que vivimos 1001 historias que seguro que no vamos a olvidar. Estuve un tiempo como trabajador social de un equipo base de una de las zonas de Sagunto y recuerdo las comisiones de valoración de expedientes como si fueran exámenes finales. Siempre tenías que llevarlos perfectamente preparados porque si no, tenías a Victoria recordándote lo que te faltaba para poder aprobar ese expediente. Y mis últimos casi 20 años han sido como técnico medio en acción social, responsable de la ejecución de medidas judiciales de menores en el Ayuntamiento de Sagunto, que por cierto ocupé el puesto que dejó nuestro presidente Ferran para marcharse al Ayuntamiento de Valencia. Hemos compartido el trabajo, pero sobre todo los retos del departamento y los momentos difíciles. Muchas veces nos convocaba lo que llamábamos el gabinete de crisis, porque a Victoria nada le tiraba para atrás y siempre ha sido una pionera. Todo aquel programa o proyecto que empezara a gestarse, ella era la primera en ponerlo en práctica en Sagunto. Anécdotas con Victoria, 1001, pero esas me recuerdo para mí. Solo decir que hemos trabajado mucho, pero que también nos hemos reído mucho. Sobre todo cuando me leía la mente y me decía: Sergio, frena, 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 y pues yo no podía frenar
y soltaba alguna cosa inapropiada de la que no podíamos pararnos de reír, ¿no? En fin, que ha sido todo un orgullo haber compartido trabajo y vida con Victoria, y ahora espero seguir compartiendo mucha vida y, ¿por qué no?, también trabajo, porque esta mujer no le para a nadie y todo reconocimiento se le queda corto. Como en el mundo de los servicios sociales profesionales de atención primaria de los ayuntamientos estábamos tan mal en la década de los 90, nos juntamos 17 profesionales, también de otros sectores, sanidad, gente de consellería, de diputación, para montar una asociación que llamamos A Poder Ser, como siempre esto del A Poder Ser, que te concedan algo y estas cosas, y también por el A por servicios sociales, lo llamamos A Poder Ser. Y ahí es donde estaba Victoria, estaba gente de aquí de Marisa, de la universidad, María Jesús Soriano, de la consellería, Paco Andrés, de Diputación, Xavi Uceda, que también es profesor, pero estaba en un ayuntamiento como yo, ya está en consellería, y bueno, Mercé, que también estaba en Follos, un montón de gente que trabajamos en lo municipal. Pero cuando ya la conozco más y trabajo más con ella es cuando aterrizo aquí como docente en el 2008, que ya estaba en ese momento, entró algo después, pero también por esa etapa, como asociada dando asignaturas. Y compartimos algún año alguna asignatura como la de servicios sociales, y bueno, es una persona referente en ese aspecto, muy tranquila, muy calmada y sobre todo con un conocimiento de todos los sectores, tanto del sector del liderazgo, servicios sociales, o sea, tremenda. Trabajar con ella lo que para mí ha significado es darme cuenta de la capacidad y de la potencia que teníamos como trabajadores sociales dentro de los ayuntamientos, porque claro, al venir de un ayuntamiento más pequeño yo estaba sola, pero cuando vi, como por ejemplo, el ayuntamiento grande como donde estaba ella, había muchos profesionales con otros perfiles que no eran el de trabajo social, pues algún educador, algún psicólogo, otros perfiles, y que ella era la gestora, la gerente, la coordinadora de todo el departamento. Eso para mí significó decir, puedo ser, cuando esto se amplíe en mi pueblo, puedo ser la coordinadora. Y con Victoria lo que más he aprendido de ella es la calma. La calma que tiene me encanta, porque yo soy una persona bastante nerviosa, bastante tajante, bastante rápida, y ella es muy calmada, se piensa las cosas bien, es muy racional, lo piensa, lo medita, y no es tan atabacada, como digo yo, de mí misma, y eso me encantó esa potencia que tiene de razonar de forma calmada, sin levantar ánimos y siempre muy elegantemente. La elegancia que tiene también me encanta, cosa que me falta a mí, me encanta la suya. Què tal? Com estàs? Nosaltres haberte conegut des de la vessant professional i també des de la vessant professional és un goig, és una alegria. Ens varen conèixer, com saps, a Sagunt, on tu eres cap de secció, i llavors treballar amb xics i xiques amb mesures judicials. La primera dona amb treballadora social amb responsabilitat orgànica que jo mai no havia conegut va ser tu. En el meu treball vaig tenir des de l'inici molt de suport de la teua part i confiança per desenvolupar el nostre servei. I em vas donar l'oportunitat de conèixer el millor equip de serveis socials que mai no he tingut. Amb tu he sabut que el teu centre vital era la professió, la justícia social i la lluita col·lectiva per un món millor. Recorde, amb estima, un moment molt interessant, molt divertit, que va ser el moment Spiderman, perquè Victoria afirmava que ella era capaç, en cas d'incendi, de despenjar-se per la finestra i fugir de les flames d'una manera àgil i ràpida. Encara s'estem rient, perquè és que Victoria sabia que era capaç de fer això i de fer moltes més coses. És capaç de tot. I jo estic content de comptar amb ella, amb una dona tan potent en la professió, en el col·legi i en la meva vida personal. Felicitats i gràcies per estar al nostre costat.